Anabel Hernández, periodista y autora de varios libros, el más reciente titulado El Traidor, en donde justamente habla pues del cártel de Sinaloa y de las relaciones de sus líderes con la autoridad. ¿Cómo estás, Anabel? Gracias, buenas noches para ti. No, al contrario, muy buenas noches a todo tu auditorio. Gracias por el interés. A ver, cuéntame primero, Anabel, ¿qué pensaste cuando te enteraste de la noticia de la detención de Genaro García Luna? Bueno, debo decir que he explicado a tu auditorio que hace aproximadamente 2 meses funcionarios del gobierno americano me buscaron para informarme que de acuerdo a informantes, a investigaciones que ellos estaban realizando, habían podido corroborar que el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, había hecho un complot para asesinarme. Esto fue lo que me dijeron hace 2 meses. Es una situación que había denunciado desde el 2010. Yo llevo investigando a este funcionario público desde 2006, cuando inició como secretario de Seguridad Pública Federal, porque recibí una serie de informaciones periodísticas, como de fuentes de información, que me señalaban que había él y su equipo más cercano habían protegido, estaban protegiendo no solo a integrantes de bandas de secuestradores, sino también supuestamente a integrantes del cártel de Sinaloa, y que por ello recibían millonarios sobornos. Yo publiqué mi primer libro en 2008, Los cómplices del presidente. Después hice una investigación patrimonial sobre este funcionario público. En 2009 descubrí que tenía una serie de propiedades en jardines en la montaña, en Cuernavaca, millonarias, que no correspondían a su salario como funcionario público. Y después finalmente publiqué en 2010 Los señores del narco, donde ya pude documentar de una manera mucho más fehaciente y clara en qué consistían estos acuerdos entre Genaro García Luna y sus funcionarios más cercanos con el cártel de Sinaloa, donde no solo lo ayudaban al cártel, no solo lo protegían, no solo le ayudaban, por ejemplo, cuando llegaban los camiones cargados de droga al aeropuerto de la Ciudad de México, lo ayudaban a sacar la droga, y también los ayudaban en operativos, por ejemplo, contra los enemigos del Chapo y del Mayo Zambada, jefe del Chapo, como no en estos operativos contra los Beltrán Leiva, contra los Zetas. No solo iban los policías federales, sino se llevaban también en los mismos vehículos a gente de la Policía Federal y del cártel Sinaloa, sí. Oye, Anabel, déjame regresar a lo que decías al inicio, es decir, a ti buscaban callarte, déjame ponerlo de esta forma, el equipo de Genaro García Luna. ¿Eso te dijo la autoridad? Bueno, esta información yo la había tenido desde el 2010. Después de que publiqué mi libro Los señores del narco, tuve información por parte de un funcionario informante de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, de que había asistido él a una reunión donde había escuchado al propio Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino y otros, estar contratando, haciendo acuerdos con otros policías de menor rango, diciéndoles que si me mataban, simulando un accidente, le habría mejores sueldos y prestaciones para todos ellos. A partir del 2010 al 2013, yo sufrí una serie de atentados, mi familia, mi madre, mis hermanos, yo, mis hijos, fuentes de información fueron asesinadas en represalias a esta investigación periodística. Así que cuando el gobierno de Estados Unidos llega y me dice esto, la verdad no era una sorpresa para mí, era una confirmación de una cosa que yo había escuchado, que había conocido, pero que además había sufrido en carne propia. Oye, Anabel, y cuando hoy, bueno, no sé si tú te enteraste hoy o ayer de la detención de Genaro García Luna, cuando te enteras de que está detenido justamente por colaborar con el cártel de Sinaloa, por recibir sobornos millonarios, ¿qué piensas? Bueno, pues realmente pienso que el periodismo de investigación es una herramienta muy útil en países como México y en otros países, por supuesto, pero en países como México particularmente, cuando no hay un Estado de Derecho, cuando las autoridades no pueden investigarse a sí mismas porque están coludidas de una u otra manera en el mismo problema. El periodismo de investigación es una herramienta útil para la ciudadanía para poder conocer estos temas de corrupción y poder al menos sacar sus propias conclusiones y al menos entender el contexto en el que se da la violencia en México. Yo siempre dije que esta violencia en México, sí, una parte es perpetrada por los carteles de la droga, pero una otra parte muy grande es perpetrada por el propio gobierno, partes del gobierno que trabajan para el cártel de Sinaloa. Por ejemplo, en este libro El Traidor,
donde Vicentillo, donde tuve acceso a los diarios secretos del Vicentillo, él narra de una manera grotesca, en realidad hay que leerlo para entenderlo, el nivel de corrupción que había entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Federal cuando Genaro García Luna estaba como secretario de Seguridad Pública. Eran los empleados del cártel, eran los achichincles del cártel, pero además después se convirtieron en compradores del cártel. Es decir, la Policía Federal después le compraba droga al mismo Mayo Zambada y la propia Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública, la traficaba. Estamos hablando de ese nivel de contaminación. Por eso en este indictment, en esta acusación penal que se hace contra García Luna, no es solo por conspiración, no es solo por compartir información sensible con el cártel, sino por traficar droga. Por traficar. Oye, estoy hablando con Anabel Hernández, periodista. Anabel, ahora que mencionas, bueno, 2 sexenios, por lo menos, ¿verdad? Vicente Fox y Felipe Calderón, ellos están mencionados. ¿Será posible que ignoraran lo que estaba sucediendo con este hombre tan fuerte como Genaro García Luna? Bueno, a mí me parece imposible, pero además hay señalamientos, por ejemplo, por el propio Vicente Zambada en su diario, y después lo que escuchamos en el juicio del Chapo Guzmán hace pocos meses, donde se afirma ahí, testigos de la Fiscalía, que el propio Felipe Calderón también habría recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Yo desde el 2010, en mi libro Los Señores del Narco, dije que esa guerra era una simulación, que el gobierno de Felipe Calderón estaba a favor del cártel de Sinaloa. Después, en el juicio del Chapo, supimos que Felipe Calderón también había recibido sobornos, y en 2012, Edgar Valdés Villarreal, otro narcotraficante que había sido socio del Mayo Zambada y del Chapo, me afirma en una carta que publiqué en portada en el periódico Reforma, que no solo Felipe Calderón y García Luna habían recibido, que García Luna había recibido sobornos, que sus gente más cercana, sino que el propio Felipe Calderón había estado presente en reuniones de narcos. De eso estamos hablando. Ese es el tamaño de la complicidad. Mientras en público el gobierno dice una cosa, en privado estaba haciendo otra. Pues Anabel, te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación. Tú, como pocos, conoces toda la historia del cártel de Sinaloa y sus relaciones con la autoridad. Y bueno, pues hoy, sin lugar a dudas, la detención de Genaro García Luna podría provocar que se revelen otro tipo de situaciones con otras autoridades de gobiernos anteriores, Anabel. Gobiernos anteriores y gobiernos actuales. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que aunque Genaro García Luna dejó de ser secretario de Seguridad Pública Federal en 2012, toda su estructura corrupta se quedó en la Policía Federal, la gran mayoría. Y algunos de ellos, de su círculo más cercano, de los que estaban ahí cuando todo esto estaba pasando, hoy es la secretaria Maribel Cervantes, que es secretaria de Seguridad Pública en el Estado de México. Está el señor Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública del gobierno del Distrito Federal, y tenemos a muchos otros mandos en la Policía Federal actual, vigentes, o en la Guardia Nacional, que eran parte de ese equipo corrupto. Entonces estamos hablando que, por desgracia, como nunca hubo una limpieza, como se toleró toda esta corrupción, incluso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque según el juicio del Chapo Guzmán, también él habría recibido sobornos, sí, de acuerdo al juicio, a los testigos de la Fiscalía. Estamos hablando que es una corrupción de este policía y de este grupo corrupto que permeó todo el gobierno hasta el día de hoy. Entonces estamos hablando de una situación que no ha terminado y que, por desgracia, no es solo del pasado. Pues hoy se declara no culpable Genaro García Luna en la primera audiencia. La próxima está para el martes de la siguiente semana. Anabel, vamos a ver qué más conocemos.